Aleluya, apláudale fuerte al Rey de Reyes. Oh Señor, qué mañana de alegría, de gozo, Jesús. Gracias, Señor, por haber podido llegar esta mañana a tu casa, Señor Jesús. Gracias por haber podido compartir la cena. Gracias por poder habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Señor. Gracias por poder cantarte con libertad, Señor. Gracias por este lugar que tú nos has provisto para escuchar tu palabra, Señor. Padre, tú has sido bueno durante todos estos años y nos has levantado, nos has dado más allá de lo que nuestra mente y corazón podía imaginar, podía anhelar. Gracias, Dios, porque no lo merecíamos, Señor, pero tú nos has dado mucho más allá de lo que merecemos. Tú nos has dado mucho más allá de lo que creemos, de lo que entendemos, Señor Jesús. Gracias porque has sido bueno, porque aunque nosotros hayamos sido infieles, tú has permanecido fiel, Señor. Gracias, Dios, te bendecimos en esta mañana, te adoramos, glorificamos tu santo y precioso nombre, Señor. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que te muevas en medio de nosotros. Invocamos tu presencia, Señor. Tu nombre es invocado en este lugar, tu nombre es invocado en esta congregación, Señor. Y Espíritu de Dios, te pedimos que te muevas en medio de nosotros, Señor. Yo sé que no soy nada, yo sé que no tengo nada, Señor. Simplemente dispongo mi vida para que tú me utilices, Señor. Bendito Dios, sé tú trayendo respuestas, Señor. Sé tú guiando, dirigiéndonos como iglesia a donde tú quieres que nosotros vayamos, Señor. A donde tú quieres que nosotros estemos, Jesús. Gracias, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y la iglesia dice amén. Aleluya. Bueno, hermanos, quiero compartirles un tema hablando, para irme un poquito más atrás. Hace como una semana, durante los devocionales, ¿cuántos saben que estamos haciendo devocionales de 5 a 6 y media de la mañana aquí en la iglesia? Bueno, durante ese tiempo Dios estuvo inquietándome a tocar algunos principios que hay en la palabra de Dios con respecto al manejo de nuestro dinero, al manejo de nuestras finanzas. Y cada día el Señor iba poniendo una palabra, o sea que lo hacemos de lunes a viernes, y hubo 5 temas diferentes que ahora se van a convertir en 5 prédicas. Bueno, de hecho ya están prácticamente, y no quiere decir que los 5 domingos que vienen van a ser así, sino ahora vamos a hablar este tema, más adelante vamos a hablar otro, y vamos a tocar esos 5 puntos respecto al manejo de nuestras finanzas de acuerdo a leyes tanto espirituales como terrenales. Usted sabe que Dios ha establecido leyes espirituales para las finanzas, ¿cierto? ¿Cuántos saben eso? Pero también hay leyes naturales. Hay leyes naturales, terrenales, que Dios ha puesto y que Dios también las menciona en su palabra, para que nosotros, cuando las pongamos en práctica, se traduzcan en bienestar, en libertad para nuestra vida. Entonces quiero compartirle, hay unas de estas que ya yo las había hablado hace algunos años aquí en la iglesia. Le comenté a mis padres que había tenido como ese sentir en mi corazón. Mis papás me dijeron, bueno, listo, no importa, vamos a hacerlo nuevamente. Hay gente nueva que ha venido entrando y requiere aprender, y al que ya lo ha aprendido le sirve recordar. ¿Amén? Recordar no solamente para agradecer, ahora recordar para aplicar. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 41, y vamos a hacer una lectura allí. Ahí encontramos
un episodio de la vida de José. ¿Cuántos recuerdan quién era José? José fue aquel joven que fue vendido por sus hermanos, fue a dar en tierra de Egipto, pasó por esclavo, prisionero, y finalmente Dios lo llevó a ser el gobernador después de Faraón. Era José. Y aquí estamos viendo, en esta pequeña historia, estamos viendo el momento en el que José pasa de ser un preso, de ser una persona que estaba condenada en una cárcel, a ser el gobernador de Egipto. Pero vemos que a José Dios le da una estrategia financiera, terrenal, pero que también aplica para nuestras vidas el día de hoy. Génesis, vamos a leer en el capítulo 41, desde el versículo 15 hasta el versículo 57. Dice: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, sino que dice ahí: Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Debían ser bien feas. Versículo 20 dice: y las vacas flacas y feas, ¿qué hacían? Devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Y ojo con esto, versículo 21: y estas entraban en sus entrañas, pero ¿qué dice? Mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. O sea, se comían las vacas flacas, se comían a las vacas gordas, pero no engordaban, seguían igual de flacas y de feas, ¿cierto? Y uno se come un pancito. Versículo 22 dice: vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón, ¿qué? Es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia, dice que ¿qué? Será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. ¿Cuántos aquí han vivido bonanzas en su vida? Han pasado momentos de bonanza y de pronto esas bonanzas se han... O sea que usted está más o menos familiarizado, y él le está diciendo: va a venir un tiempo de mucha abundancia, pero luego va a venir un tiempo de tanta escasez que hasta la abundancia va a ser olvidada, ¿cierto? Porque el hambre va a ser, dice allí, gravísima. Versículo 32: y el suceder el sueño al Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Yo les he dicho siempre, cuando usted ve en la palabra que Dios repite algo, cuando lo dice 2 veces o 3 veces,
ahí significa algo. Mire lo que dice ahí: el hecho de que hayan sido dos sueños uno mismo significa, ¿qué dice allí? Que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten, ¿cuál es la estrategia? Versículo 35, ¿qué dice allí? Junten, ¿qué? Toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. ¿Y qué dice allí? Guárdenlo. Mire el verbo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Guardarlo, ¿cierto? Versículo 36. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, ¿qué sucedió? Como había dicho José, la tierra que produjo a montones. Versículo 48. Y él reunió, ¿qué hizo José? Reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto. ¿Qué dice allí? Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Versículo 57. Y de toda la tierra, ojo con esto, de toda la tierra, ¿qué dice? Venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Cuál era el problema que se estaba presentando aquí? Dios le da un sueño a Faraón. Faraón no sabía, no entendía. Veía 7 vacas gordas en el prado, y detrás venían 7 vacas flacas, y las 7 vacas flacas se comían a las vacas gordas y no engordaban. Algo así como Angelito puede comerse una vaca gorda y no se engorda. Y las vacas flacas terminaban devorando a las vacas gordas, ¿cierto? Y entonces le dice: vienen 7 años de abundancia, pero después de esos 7 años de abundancia, ¿qué pasó? Vienen 7 años de escasez. Dios le mostró a Faraón lo que iba a pasar. Y el problema a veces no es solamente que Dios nos muestre lo que va a pasar. El problema es, bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le da a José una estrategia. ¿Ve? Si nosotros vemos las vacas, como le decía ahí, las vacas flacas se comieron las vacas gordas, y esas no engordaban. Es decir, las vacas gordas no pudieron impedir ser devoradas por las vacas flacas. Lo más lógico es que si una vaca flaca extenuada frente a una vaca bien alimentada, bien gorda, pues una vaca gorda, ¿cómo se va a dejar comer de una vaca flaca? Pero las vacas gordas no pudieron impedir ser devoradas por las flacas. Lo mismo pasaba con las espigas. ¿Qué sucede, mi amado hermano? La abundancia que podamos tener en un momento dado
Yo creo que muchos hemos tenido tiempos de bonanza y tiempos de estrechez. La abundancia de hoy no necesariamente es garantía de abundancia mañana. Hay momentos donde hay abundancia, donde florecen las cosas, y hay momentos donde se nos aprieta la situación. Dios a veces nos permite pasar por momentos de abundancia, pero también nos permite pasar por momentos de escasez. Y si no somos sabios, los tiempos de escasez harán que los años de abundancia queden como un simple recuerdo. Así como las vacas flacas se comían a las gordas y nadie se acordaba de las vacas gordas. De la abundancia de Egipto no quedó ni el recuerdo. En el versículo 30 dice: y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Luego, de ahí podemos deducir algo: la abundancia puede ser devorada por la escasez. Nuestra vida no es estática, mi amado hermano. Hay momentos en que hay cosas que pueden fluctuar, ¿no? Entre esas, la economía. Dios nos puede hacer pasar por diferentes tipos de situaciones. Lo único que sabemos es que nunca nos deja desamparados, amén. Pero podemos pasar por tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Ahora, cuando vienen los tiempos de escasez, viene la estrategia para enfrentarlos. Dios le avisó a Faraón porque allí había de refugiar a su pueblo. Y Dios le avisó a Faraón lo que iba a pasar. ¿Para qué? Para que hubiera una estrategia. Es decir, cuando Dios manda los tiempos de escasez, cuando vienen los tiempos de crisis, los hemos vivido en nuestro país, Dios nos da también la estrategia para que nosotros podamos, en medio de la crisis, no solamente sobrevivir, sino, ¿por qué no?, que la crisis se nos convierta en una bendición. ¿Sabe? Entonces, lo otro que vemos allí es que las vacas flacas se comieron a las gordas y no engordaron. ¿Qué quiere decir eso, mi amado hermano? Comerse la abundancia de hoy no solucionará la escasez de mañana también. O sea, yo no sé si usted ha visto personas que de pronto Dios los bendice, tremendo negocio, revienta un proceso, un negocio, lo que sea, y llega una gran cantidad de plata, y entonces usted ve que el hermano compra casa, compra carro, se va para Europa. Tiempo de abundancia. ¿Y cuál es lo que naturalmente nos pasa cuando de pronto estamos limpios y de pronto empieza el Señor a abrir y empiezan a llegar tiempos de abundancia? Aumentan los ingresos y aumentan los gastos. Y hay una ley terrenal, sencilla, elemental, que nosotros debemos aprender, y que lo encontramos en la historia de José, que fue la estrategia que Dios le dio a José. Si usted hoy está en una bonanza, hay tres cosas que usted puede hacer. Y la primera, de acuerdo a lo que vemos aquí, es ahorrar. ¿Cuál fue la estrategia de José? Ahorrar. Guarden, depositen. Esos son sinónimos, ¿no? Hay otra cosa que usted puede hacer: invertir. Invertir en algo que produzca más. Porque a él le dicen invertir, entonces dicen voy a invertir en mis vacaciones. Es diferente. Y hay otra cosa que usted debe hacer, y es aplicar las leyes espirituales. ¿Cuáles son las leyes espirituales? Dad y se os dará, ¿cierto? Sembrar. La palabra nos dice en 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 17 o 18, dice: sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Te llegó la bendición, mira también a quién puedes bendecir. Entonces hay tres cosas que podemos hacer: ahorrar, invertir y dar, ¿cierto? Ser generosos, ser Dios, gran parte del propósito de Dios cuando nos da abundancia es precisamente que nosotros podamos bendecir a otros. ¿Ve? La crisis llega, pero Dios da la estrategia. ¿Cuál fue la solución que Dios le dio a José? Ahorro. ¿Cuál fue el principio que debía aplicarse? Mire lo que dice en el versículo 35. Del 35 al 35. Dice: y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón,
para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Pero cómo nos cuesta cuando llega la bendición, cuando tenemos el bolsillo lleno, cómo nos cuesta guardarlo. Porque lo que nos provoca es gastarlo. Versículo 36 dice: y esté aquella provisión en depósito. Depósito, ¿sabe lo que es eso? Ahorro. Aquí se trataba de aplicar una ley terrenal. Y eso Dios también nos los da a nosotros como una estrategia. Dios ha puesto a nuestro alcance esta ley terrenal que se llama la ley del ahorro. Ahora, qué bueno cuando nosotros podemos aplicar las leyes espirituales y las leyes terrenales. Porque la ley del ahorro es algo que se ve, si usted habla con la gente que sabe de finanzas en el mundo y todas estas cosas, le va a mostrar eso también como algo que produce, que algo que funciona. Hay gente que dice: no, pero es que yo no ahorro porque es que yo gano muy poquito. Así sea que usted ahorre poquito, va a al cabo del tiempo, al pasar el tiempo, va a tener más que si no ahorra nada. Poquito o mucho. Pero al que gana mucho le va a producir, al que gana poquito le va a producir también. Son leyes que Dios mismo ha establecido. Y José aplicó el consejo tal cual el Señor se lo dio. En versículo 47 lo vemos. Versículo 47 y 48. ¿Qué pasó? En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, como cuando a usted le llega la bonanza en su vida. La tierra produjo a montones. Versículo 48. ¿Y qué hizo José cuando eso empezó a suceder? ¿Qué dice? Reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Entonces llegó la abundancia, pero ¿qué hicieron? No se la comieron, no salieron a hacer fiesta, no salieron a gastar en lujos, no salieron a gastar en vanidades, no salieron a gastar en vacaciones. Es más, ni siquiera lo vendieron. Mire, hay momentos de vender y hay momentos de esperarse un momentico antes de vender, ¿cierto? Hay una inversión que usted de pronto hizo ahora, que si usted la vende pierde más, pero si usted espera un poquito, va a conseguir mejores resultados. No lo invirtieron en lujos. ¿Qué hicieron? Se guardó. José puso en práctica el principio del ahorro. Y mi amado hermano, definitivamente cuando nosotros aplicamos los consejos de Dios, cuando nosotros aplicamos los principios de Dios, pasan cosas buenas. Ahora, pueda que de pronto tú no los hayas aplicado en tu vida anteriormente. Listo, te equivocaste, te llegó una abundancia y la despilfarraste, o hiciste lo que Dios no quería que tú hicieras. Pero el asunto es no seguir igual. ¿Cierto que sí? ¿Cuál fue el resultado del consejo? Versículo 54, llegó la crisis. El resultado del consejo que Dios le dio. Versículo 54. Comenzaron a venir los 7 años del hambre. Casi siempre llegan a veces a nuestra vida los momentos de escasez. El problema no es que lleguen, ¿cierto? Comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más, ¿qué dice? En toda la tierra de Egipto había pan. Mi amado hermano, ¿cuántos creen que Dios nos mantiene a salvo en medio de la crisis? Mire, el mundo puede estar hundiéndose, pero el Señor siempre tiene una salida y una provisión para su pueblo. Dios nos mantiene a salvo en medio de la crisis, pero también Él nos da el consejo. Ay, pastor, porque al hermano le pasó y a mí no. Porque hay unos que escuchan el consejo y lo aplican, y hay otros que no. Yo he visto muchos hermanos que Dios los ha, de pronto usted hoy los ve en necesidad, pero usted se acuerda que hubo un momento en que Dios los bendijo, pero cuando Dios los bendijo hubo francachela y hubo comilona.
Es que ¿qué es más fácil? Cuando a ti te llega la bendición, ¿qué es más fácil? ¿La disciplina del ahorro? ¿O gastar carro nuevo, casa nueva, ropa de las mejores marcas, joyas, viajes en primera clase? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa con los principios que la palabra nos está mostrando ahí? Aún las adversidades se vuelven oportunidades. Versículo 57. Y eso es algo que Dios suele hacer con su pueblo, ¿sabe? Las adversidades, las crisis, se terminan convirtiendo en oportunidades para el pueblo de Dios. Dice: y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Dios le dio a José la estrategia, y esa estrategia, cuando él la aplica, y cuando llegó la adversidad, cuando llegó el hambre, cuando llegó la crisis, para ellos se convirtió en bonanza, porque no había más nadie. Mire, él era el único proveedor, no tenía competencia. ¿Quién ponía el precio del trigo en esa época? No le extrañe que hubiera llegado gente por un puñado de trigo, entregaba de pronto una cadena de oro, porque es que el oro no se come. José y la tierra de Egipto podían poner el precio que les diera la gana. Entonces, mi amado hermano, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a cuando vienen las crisis, porque Dios nos va a dar la estrategia para que esa crisis se transforme en oportunidades para nosotros, para que sea en esos momentos de crisis, cuando el mundo más se ve apretado y cuando el mundo más se hunde, los momentos en los que tú y yo más crecemos. Pero ¿cuál es para que eso pase? Es necesario obediencia, es necesario conocer los principios de la palabra de Dios. Mientras todos los países se morían de hambre, Egipto se enriquecía como nunca, porque tenía tal cantidad de alimento que podía proveerle alimento a todo el mundo y lo vendía al precio que quería. Y sabemos que durante muchos años en la época antigua, Egipto fue la primera potencia del mundo. No le extrañe que haya sido por cosas como esa. Acumularon la riqueza que quisieron. Mientras vino entre más dura fue el hambre, entre más dura fue la crisis, más grande fue la oportunidad para ellos. Y eso puede hacer Dios con nosotros también. Pero es necesario que nosotros conozcamos las leyes espirituales y terrenales. Pero no solamente que las conozcamos, sino que las apliquemos. Porque muchas veces conocemos, pero no hacemos. Como dice Santiago, somos a veces oidores olvidadizos. Y entonces cuando llega la abundancia, se nos olvidó la prédica del 30 de julio. Y entonces decimos: no, pero oye, me puedo dar unos gustos. No, pero, o sea, tampoco uno puede ser tan estricto, ¿cierto? Los tiempos de crisis pueden terminar convirtiéndose en tu mejor aliado. La crisis del mundo puede transformarse en la bonanza tuya. No le temas a la crisis, solamente enfréntala aplicando los principios de Dios. A veces la oportunidad viene disfrazada de crisis, ¿sabe? Hace unos, por ahí año 2010, 2011, estuve en los Estados Unidos. Ustedes recuerdan que más o menos para esa época, 2008, 2009, hubo una fuerte crisis financiera en los Estados Unidos. Y yo estuve allá hablando con unos empresarios de real estate, gente muy rica. Ellos compraban y vendían inmuebles, bienes raíces, pero no eran casas y apartamentos. Ellos compraban moles, centros comerciales y cosas así. Y dicen que ellos
en esos momentos de crisis, fue los tiempos en que ellos más crecieron. Porque ¿qué sucedió? Usted sabe que en la Florida, ¿dónde fue que golpeó más duro esa crisis en Estados Unidos? Florida y en los estados donde hay más latinos, ¿cierto? A ellos fueron los que más duro les dio la crisis. Porque es que nosotros los latinos estamos acostumbrados al crédito, estamos acostumbrados a las deudas. ¡Qué bendición! Me aprobaron un crédito. Eso. Entonces los latinos estaban llenos tenían casas, tenían fincas y todas esas cosas. Y decían mi casa, mi finca y todo eso, pero eso era del banco. Esa era la realidad. Eso era del banco. Y llegó un momento en que todas esas propiedades cayeron de precio. Y ellos tuvieron que entregar esas propiedades a los bancos. Pero las propiedades estaban tan devaluadas que no daban ni siquiera para cubrir la deuda. Entonces, si tenían una deuda de $100,000, entregaban la casa, se la recibían por 50 y quedaban todavía con 50, sin casa y con deuda. Pero ¿qué sucedió? Como bajaron los precios de una manera tan drástica, los que habían hecho ahorro, ¿sabe qué hicieron? Empezaron a comprar casas baratas, apartamentos baratos, fincas baratas. Y ellos nos decían, no, esos momentos de crisis fueron los momentos en que nosotros más plata ganamos. Compramos una casa por allá en Miami, compramos otra por acá en Fort Lauderdale, compramos otro por allá, y todo eso se convirtió para nosotros en una bendición. Resulta que los latinos habían acumulado deudas y los americanos, los anglos, los de la cultura anglo, habían acumulado ahorros. ¿Ve la diferencia? Por eso yo le digo, mi amado hermano, así sea que usted gane muy poquito, empiece a practicar la ley del ahorro. Así ahorre de poquito en poquito. Usted se va a dar cuenta que al final del año o al final de un tiempo, usted va a tener más. No menosprecie esa pequeña semilla, porque esa pequeña semilla Dios la puede usar. Usted no sabe si viene una crisis en algún momento y esa pequeña semilla que usted tiene se puede convertir en un árbol. Las semillas normalmente se convierten en árboles y los árboles dan fruto. ¿Sabe? Existen 3 grupos de personas: los que gastan más de lo que ganan. ¿Te ha visto ese tipo de personas? Gastan más de lo que ganan. Tarjetas de crédito. Hay otros que lo que se ganan se lo gastan. Y hay otros que ahorran. ¿Cuál es el resultado al final del tiempo de cada uno de estos grupos? El primer grupo, los que gastan más de lo que ganan. Con el tiempo, poco a poco van acumulando deudas. ¿Qué es lo que tienen? Tienen un montón de cosas y todo eso, pero lo que tienen en realidad son culebras por todas partes. Y ni Dios lo permita que se mueran, porque la herencia que le dejan a los hijos son una fila de acreedores. Hay otros que lo que se ganan se lo gastan. Con el tiempo, ¿qué acumulan? Cosas, chécheres, que finalmente después hay que empezar a salir de eso. Pero los que ahorran, con el paso del tiempo que van a tener, van a tener un capital, van a tener una semilla, van a tener algo que les va a permitir o subsanar una crisis, o les va a permitir una oportunidad que va a ser como un trampolín, que da un brinquito así y lo lanza y lo proyecta. Mire lo que dice Proverbios en el capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice ahí? Dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa, ¿qué hace? Las aumenta. Ahora se lo voy a poner en la versión TLA. Proverbios capítulo 13, versículo 11. Dice: lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Pero después, ¿qué dice? Ahorra poco a poco y un día serás rico. Poco a poco, poco a poco, imperceptiblemente. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es una ley terrenal
encontramos leyes espirituales como la generosidad. Son leyes espirituales. Leyes espirituales son más poderosas que las leyes terrenales. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque usted puede ser muy buen ahorrador, pero si usted no aplica las leyes espirituales, todo lo que ahorra se le va como por un sumidero. Porque si todo ese ahorro no está en las manos del Señor, no está bendecido por Dios, resulta que ahorra de pronto es para curarse una enfermedad, ahorra para... ¿Sí me explico? Y se le va. Por eso hay que usar las dos, las leyes espirituales y las leyes terrenales. O sea que el ahorro no es... Hay gente que dice, no, yo estoy haciendo un ahorro. ¿Cuál es el ahorro? No estoy dando el diezmo. Me estoy guardando el 10% de mis ingresos en una cuenta. Eso no es ahorro. Porque usted está ahorrando con la plata que no le pertenece, con la plata que es de Dios. Mejor dicho, está ahorrando con lo ajeno. ¿Ve? El ahorro no es un sacrificio. Un sacrificio. No, el ahorro no es un sacrificio. El ahorro es una disciplina. Son dos cosas distintas. El ahorro nos permite la satisfacción de acercarnos a una meta. Entonces, quiero que dispongamos nuestra vida. Mire, y como le digo, voy a hablarle esto ahora, pero no este domingo, sino el otro, más adelante. Vamos a seguir tocando otros temas, como por ejemplo, las deudas, las fianzas. ¿Cuántos han salido aquí fiadores? ¿Sabe lo que piensa Dios respecto a eso? Bueno, eso lo vamos a ir tocando más adelante. De hecho, como le digo, lo hemos tocado en los devocionales a las 5 de la mañana. Pero por hoy vamos a ver eso. Nosotros debemos ser de los que activamos y ponemos a trabajar para nosotros tanto las leyes espirituales como las leyes terrenales. Las espirituales primero, pero también vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser disciplinados, que nos ayude. Mire, gane poquito o gane mucho. Yo le he enseñado a mis hijos tienen alcancías y he estado tratando de enseñarles, y a veces quieren salir a comprar y salir a esto, y entonces empiezo a formarlos en eso, porque eso es un hábito que se forma desde la infancia, desde la niñez. Y de pronto hay gente que nunca le enseñaron eso y hoy usted los ve, y entonces pasan de la abundancia a la pobreza, de la abundancia a la pobreza, y de pronto cuando les llega una bendición, y después al poco tiempo los ve usted en la olla. Pero Dios ha provisto leyes, ha provisto estrategias para que esas situaciones no sean así. Y yo creo que el pueblo de Dios es de los que en los momentos de crisis es cuando más debe brillar. Amén. Es cuando más debe crecer, cuando más debe fortalecerse. Pero eso no se hace así, de larín larán. Eso se hace cuando nosotros nos disponemos a obedecer y a poner en práctica las leyes del Señor. Entonces, si usted es de los que de pronto ha dicho, Señor, yo quisiera, pero es que nunca puedo, yo me lo propongo, porque como eso es una disciplina. Con el ahorro a la gente le pasa lo mismo que le pasa a muchos con la dieta o con el ejercicio. No, sí, ahora sí es verdad, pero no se logra. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ponga ese poquito que nos hace falta, y determinémonos. Determínese, póngase una meta de ahorro, así sea pequeñita, no lo subestime. En cualquier momento Dios va a usar ese ahorro, Dios le va a poner a usted una oportunidad adelante y usted va a ver cómo eso se multiplica de manera milagrosa. Pero hay veces que la oportunidad llega y entonces dice, ay, si tuviera cómo aprovecharla. Le aseguro que si hubiera tenido un hábito de ahorro, habría tenido con qué aprovecharlo. Entonces vamos a pedirle al Señor. Yo quiero invitarlo, si usted quiere orar aquí adelante y decirle, Dios, yo necesito. De pronto tú dices, Señor, me he comido las vacas gordas, he sido de los que me han llegado momentos de bendición y abundancia, y lo que he hecho es despilfarrarlo. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude
y vamos a poner delante de Él nuestros sueños. ¿Sabe? Dios quiere que nosotros alcancemos esos sueños, pero es necesario que nosotros nos disciplinemos. A veces queremos que, mejor dicho, que Dios haga todo, pero Dios siempre deja algo que nosotros tenemos que hacer. Bendito Dios, aquí estamos, Señor, delante de ti, Jesús. Si miramos hacia atrás podemos encontrar que muchas veces, no una ni dos, sino varias veces, tú nos has dado tiempos de abundancia. Si miramos hacia atrás podríamos decir, la situación que estoy viviendo hoy habría sido tan diferente si yo hubiera tenido un poquito más de disciplina, si yo hubiera tenido un poquito más de sabiduría, o si hubiera conocido estos principios desde antes. Quizás pensé, gano tan poquito que para qué ahorro. Pero estas leyes y principios funcionan igual para el que gana mucho como para el que gana poco. Ayúdanos, Señor. Hay un fruto del Espíritu, hay un fruto de que tu Espíritu habita en nosotros que se llama dominio propio, y es el que me puede poner el freno cuando quiero salir a gastar, pero sé que debo ahorrar. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que ese fruto se manifieste en mi vida, y que cuando tenga la tentación de gastar y gastar, incluso gastar lo que no me he ganado, porque muchas veces decimos, es que esa plata me va a llegar, y empezamos a gastarnos lo que ni siquiera ha llegado. Pero queremos cambiarse, queremos que nuestra vida sea diferente. Señor, ¿cuántas veces has querido ayudarnos y nos has dado 1, 2, 3 oportunidades? Pero no hemos sido sabios, Señor. Pero ahora queremos cambiar esa historia. Ahora queremos empezar a aplicar tu palabra, como hizo José. José recibió la instrucción, así como nosotros la estamos recibiendo hoy, pero él no se quedó simplemente con una instrucción, sino que empezó a ponerlo en práctica. Yo te pido, mi amado Señor, cada uno de mis hermanos, ahora, a partir de este momento, independientemente de cuánto gane, de cómo gane, empiece un propósito de ahorrar, empiece un propósito de poner en práctica las leyes espirituales. Empiece Dios a tener dominio propio para contener sus impulsos de gastar en vanidades, Señor. Y que podamos ser un pueblo que en los momentos de crisis es cuando más brilla, que en los momentos de crisis es cuando más crece, que en los momentos de escasez es cuando más florece, como una flor que florece en medio del desierto, Señor. Ayúdanos, bendito Jesús. Presentamos delante de ti nuestros sueños, nuestros anhelos, Señor, nuestras necesidades. Muchos de nosotros miramos al futuro y miramos con preocupación y decimos, ¿cómo voy a hacer frente a lo que viene? Miramos nuestros hijos, cada día la educación es más costosa, cada día la situación económica parece ponerse más dura, más difícil, cada día la competencia laboral es más fuerte, y miramos al futuro a veces con cierta incertidumbre, Señor. Pero Dios, basta con obedecer tu palabra para poder estar tranquilos y saber que en ti nuestros sueños florecen, Señor. Que en ti nuestros sueños no tienen límites. Que en ti, Señor, nuestros sueños son pequeños frente a lo que tú nos das, porque nos das más. Que en ti nuestros sueños están seguros, Señor.
Por eso hoy entregamos esos sueños, esos anhelos, aún esos temores, los traemos delante de ti, Señor Jesús. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Señor, está nuestro sueño, Jesús. En ti, Jesús, están seguros, Señor, oh Dios. Y quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte,